Bishabel es la que es que si malo ve te quina tiene un tuchanca. Miguel Bishabel. Claro, que maquió ya a costa. Ahora te se chancaja. Beishantean Achki Maquiwol. ¿Cómo están, amigos? Espero que bien. El día de hoy estamos en el pueblito de Miguel, San Agustín. Venimos con nuestros amigos de Kosh Mayab que promueven el turismo comunitario. Bishabani, doña Antonia. Malo. Tenagüe sictona amia. Ya. Pashka sembe tiktera. Pues te la puro blusas o vestidos, camisas, vestidos de mejipala, cubre boca, servietas. El abuelo Shlak Esh, ¿verdad? Es lo que viene siendo el cardenal. Entonces ella hace las guayaberas. Cabeticua, tulaca modelos. Le bichacate, a mí que encargo de los teatros chacal, más en noche. Ahí guayabera. Talla 28, mira. Muy bonito y todo es bordado hecho a mano. Punto de cruz. Punto de cruz, bichuy. Mare, esto es de hela. Calla. ¿Tu nombre ahora, Miguel? Ya no, y el grupo Huacano, Lidia y el pique, Acton, Bastu, Beto, el grupo. Bishabani, Lidia. Malo, pastolet bakati kano de lo pato de 8 tubos. De lo banco, de patato y kano bok makan dik mehem pulseras, de lo va. Que patato batas, le aprovechar dik makan dik pulseras, makan dik chalen mehem tubo. Lalu ya tenemos mismo material patato, ¿no? En estos momentos nos van a mostrar cómo arman la hamaca, porque en estos momentos lo estaban haciendo y nos lo van a mostrar y vamos a vivir esta experiencia. Bueno, a mí me lleva 15 días en terminar una hamaca de 8 tubos. Y pues es rápido, para mí ya es ¿cómo se dice? Una forma, ya me acostumbré a lo rápido que es. Y pues ya se adaptó mis manos y todo, porque estoy gustando todo digo, sin ningún problema, sin mirar y todo, pues ya es una... Ya tienes la práctica. Ya tengo la práctica, sí. Y pues a mí me lleva 15 días, ya pues no sé, pues A mí me llevaría un año. Pues bueno, cuando vengan en San Agustín con la cooperativa, que vengan por sus hamacas, aquí como dijo mi compañero Miguel, con doña Lidia, para comprar nuestras hamacas o para hacer encargos. Amigos, continuamos la visita por acá en San Agustín. Miguel, ¿tú ya no veo ahora? Estamos en los edificios que están muy cerca del poblado. Es parte de los servicios que se ofrecen por la cooperativa. Esta belleza de estructura nos cuenta Miguel que antes había un poco más, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo se ha ido deteriorando. Sin embargo, podemos observar que aún se puede rescatar una belleza histórica, artesanal, y le da muchísimo significado a lo que viene siendo el pueblo de San Agustín.
manejando, Miguel va manejando, ¿verdad? Kiki hala, ya la tiene pollo con papas. Manejando. Todo doctor. Malo tú la es y ahora está dejando, ya es hora de la comida, hanek hantik shkash, yete pakachwiwa, pollo con lo que viene siendo tortillas a mano. Si tú no estás pues acostumbrado a comer tortillas a mano, mira acá diario se come tortilla a mano. Ven a probar las tortillas a mano que prepara Rita. Uf, y luego de una buena y deliciosa comida, qué mejor que venirse a acostar aquí debajo de los árboles a ver esta maravillosa y preciosa vista, con el viento pegándote a uno fresquecito, ya recargando las pilas para pasar a la siguiente actividad. Y está cantando los loritos allá de fondo. Llegamos a la zona de camping donde estamos acá con el amigo Miguel, que nos comenta, Miguel, ¿las casas de campaña las van a rentar aquí? Sí, están a 40 pesos la renta de una matrimonial, y también hay la opción también de que si gustas traer tu equipo, pues también se puede. Y también me dices que rentan los colchones inflables. Sí, están a 20 pesos un colchón, igual con la opción de que si gustas traer el tuyo, pues igual se puede. Y también podemos observar que las palapas, me comentaba Miguel, que las palapas las pusieron para que las casitas de campaña, en caso de que pues venga la lluvia, pues no se mojen las personas. ¿Sí? Pero también hay la opción de que nos comente Miguel que hay un espacio amplio donde lo podemos poner, ya sea si te quieres poner debajo de un árbol, debajo de donde están las banquitas, si quieres vivir más experiencia de esa manera, te puedes poner, pero en caso de que venga la lluvia, pues simplemente movemos las casas de campaña aquí en las palapitas y nos evitamos que las personas se mojen, ¿verdad, Miguel? Sí, así es. Entonces vamos a acercarnos a ver la casa de campaña y vamos a ver la comunidad que pueden disfrutar aquellas personas que quieren disfrutar la comunidad de San Agustín. Acá nos encontramos dentro de la casa de campaña y podemos ver la verdad muy cómodo, y con las palapitas me aseguro así un buen descanso, porque si viene la lluvia no importa, porque no me voy a mojar. Pero si quiero salir, me puedo poner ahí en lo que viene siendo pues la parte donde se encuentran los árboles, debajo de los árboles, para disfrutar del fresco. Y este espacio es muy amplio, que puede albergar una capacidad de 50 personas, ¿verdad, Miguel? Entonces pueden venir grupos de estudiantes, familias enteras, a disfrutar y pasar un rato libre. También otra cosa que podemos comentar es que cuenta con banquitas donde podemos comer, podemos platicar con nuestros amigos, con nuestra familia. Y también, Miguel, ¿verdad que hacen fogatas? Fogatas nocturnas. Y también, si gustan, colgar su hamaca en los árboles para disfrutar el fresco, como vieron hace unos segunditos atrás del video, donde yo estaba disfrutando del fresco con la hamaca. Terminamos de comer, porque cabe recalcar que el restaurante está a un costado de lo que viene siendo este amplio patio, y también cuenta con unos baños, 2 baños para ser precisos, con el que tú puedes pues disfrutar un rato agradable acá, hacer tus actividades, comer, ir al baño, acostarte un rato y pues más que nada pasar el tiempo agradable con tu familia aquí en San Agustín. Y bueno, amigos, ya nos encontramos en otra de las actividades que se realizan acá, que es paseo en bicicleta, un aproximado de 9 kilómetros. 9 kilómetros aquí en el sendero, y también el destino final de este sendero pues nos lleva a una cueva. ¿Tiene nombre, Miguel, la cueva? Aktun Chenko. Que nos había comentado Rita, que los pobladores le pusieron así porque según quieren dar a entender que es el pozo de los dioses, es lo que nos comentaba Rita.
al final llegamos al Actún. Recuerden que Actún en maya es cueva o caverna. Y también Miguel nos va a dar unos datos relevantes sobre la cueva. Miguel, ¿cuántos metros de altura tiene esta cueva? Tiene 30 metros de altura. Y pues hace tiempo que lo descubrieron, como unos 50 años. Unos 50 años. Ahora sí, ya nos encontramos explorando la cueva con el compañero Miguel y también su tocayo Miguel de fondo igual está explorando la cueva y vamos a ver, se van a asombrar con lo maravilloso que es esta vista y lo alto, lo impresionante es lo alto de esta cueva. Y todavía me comentaba Miguel, ¿verdad que no han encontrado el final de esta cueva? Nadie se ha atrevido a explorar hasta el final de esta cueva. Nos comenta que es un aproximado de ¿cuántos metros, Miguel? Unos 100 a 300 metros. 300 metros aproximadamente, pero miren esta tremenda vista. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más para mostrarles. Cabe recalcar nuevamente que esta actividad es de aventura y es para aquellos valientes que se atreven a entrar aquí a la cueva. ¿Tú te atreverías a entrar a esta enorme cueva? Bueno, kakahana, Rita y tu betatón, ujorochilol. Bueno, vamos a comer nuevamente. Rita nos hizo este platillo que nos va a explicar nuestro amigo Miguel, que nos ha estado guiando durante este viaje. ¿Nos puedes comentar rápidamente cómo se hace este platillo? ¿Qué contiene, Miguel? Contiene flor de calabaza y las calabazas tiernas. Con eso se hace este guiso, es muy rico, es de la temporada. Delicioso esta comida, así que se las recomiendo. Y nuevamente decirles que si quieren que visitemos más cooperativas promoviendo el turismo comunitario, déjenlo aquí en los comentarios. Si quieren conocer más cooperativas, recuerden que son 24 aquí en la península de Yucatán. Y como siempre digo, malo, cananta va. Bueno, cuídate.